Bu- Listo, chicos. Entonces, vamos a hacer primero el repaso para los compañeros que no asistieron el- la clase pasada, ya sea por X o Y motivo, no pudieron asistir. Entonces, vamos a hacer un repaso rápidamente de lo que vimos la clase pasada. ¿Listo? Entonces, bueno, hablamos del sistema óseo. ¿Sí? Este sistema óseo está conformado por un armazón del esqueleto. ¿Sí? Y que todos los animales lo poseen. ¿Cuál es la característica que está dentro del animal? Esa es la gran característica. Este esqueleto se va a conformar por células especializadas, que ya las vamos a ver más adelante, y por las funciones que habíamos dicho. Entonces, la principal función es protección, dar apoyo a los órganos vitales y generar movimiento. ¿Listo? Estas son las funciones que habíamos dicho. Bueno, cómo funciona el sistema óseo? ¿Cuáles son sus funciones? Perdón. En este caso, pues vamos a dar soporte. Entonces, el soporte es una estructura rígida que esta estructura rígida va a estar cubierta por músculos y tejidos blandos. Va a dar protección, por ejemplo, como lo habíamos visto la clase pasada, daba protección tanto en la cabeza, ¿sí? Y como en las costillas, por ejemplo. ¿Listo? Recuerde que esa protección se da a los órganos, llamémoslo así, órganos blandos, ¿listo? ¿Y para qué funciona entonces en este caso este sistema óseo? Pues le va a dar protección a posibles traumas, es decir, en caso de golpes y todo lo demás, pues estos tejidos como son blandos, pueden sufrir bastante por caídas, golpes y demás, entonces lo que hacen los huesos es dar esa protección. Va a ayudar también al movimiento, ¿listo? Entonces, gracias a los tendones y a la contracción sincronizada, es decir, llamémoslo así, movimiento, ¿sí? Movimiento de tendones que permiten la movilidad del cuerpo. Entonces, bueno, tenemos la homeostasis mineral y la producción de células sanguíneas. Entonces, aquí en la homeostasis mineral, resulta y pasa que este tejido óseo tiene la capacidad de almacenamiento de calcio y fósforo. El calcio y el fósforo son esenciales para el crecimiento, por ejemplo, para la formación de células y demás. ¿Listo? Esto es lo que hemos dicho de la homeostasis mineral, es decir, los huesos guardan minerales. Y por último, habíamos dicho que la producción de células sanguíneas. Habíamos dicho en esta producción de células sanguíneas que tenemos la médula ósea, ¿sí? Que la médula ósea es la encargada de la producción de glóbulos blancos, pero también tenemos la médula ósea roja, que pues se encarga de la producción de células sanguíneas rojas. En este caso, serían los glóbulos rojos. ¿Listo? Recuerden, esto es un repaso rápidamente, porque la clase anterior pues nos extendimos, entonces, bueno. Aquí tenemos entonces nuestros huesos, o bueno, algunos de estos huesos, habíamos dicho que habían 206 huesos. Los huesos más pequeños se encuentran en el oído, el más grande que es el fémur, pues se encuentra literalmente en la pierna. Habíamos dicho que el cráneo, pues en este caso funciona como de protección, las costillas de protección, el húmero, el cúbito, el radio de movimiento, es decir, de sostén y movimiento, la pelvis, necesariamente en movimiento, y pues habíamos dicho eso de esta parte. Bueno, continuemos, ya les dije, es un repaso, así que pues vamos muy rápidamente. Chicos, ¿alguien se acuerda si habíamos hablado de los osteoblastos y ostocitos o íbamos ahí? No, profe, íbamos ahí. En ese Listo, perfecto. quedamos y vamos ahí. Listo, perfecto, perfecto, listo. Vale, entonces, vamos a empezar entonces con las células especializadas del sistema óseo. ¿Por qué son células especializadas? Porque ellas están directamente relacionadas en la formación de los huesos. ¿Listo? Entonces, bueno. Bueno, vamos a empezar con esa parte, entonces empecemos. Primero, ¿qué son los osteoblastos y qué son los osteocitos? Resulta y pasa que estas células, sobre todo los osteoblastos, han perdido la capacidad de dividirse por mitosis, es decir, no se pueden reproducir ya. ¿Esto por qué se debe? Esto se debe a que ellos ya tienen una función definida. ¿Y cuál es esa función definida? Recuerden que el sistema óseo se encarga de literalmente almacenar calcio, fósforo y otros minerales, ¿sí?
que van a estar dentro del organismo. Entonces estos osteoblastos lo que hacen es que absorben eso, mejor dicho, está almacenado ahí y cuando llega la necesidad, ya sea de otras células o del mismo cuerpo para realizar una que otra función, entonces ellos liberan esto. Entonces van a liberar colágeno, calcio, fósforo, algunas vitaminas y demás. ¿Listo? Entonces su principal función es esa, estar listo y preparado para la segregación de esas sustancias. ¿Listo? Como han perdido la capacidad de dividirse, ¿sí? Como ya no se pueden dividir, ellas ya son células especializadas en eso, literalmente en absorción y segregación de sustancias. ¿Listo? Bueno, después de un tiempo, ¿sí? Esto dependerá pues de qué depende, depende de sus hábitos deportivos, su buena alimentación y todo lo demás, los osteoblastos se van a convertir en osteocitos. ¿Qué son los osteocitos? Pues son las mismas células, osteoblastos, pero ya maduras, ¿sí? Que han perdido esa capacidad de segregar colágeno y otros materiales. Es decir, ya en esa parte ya ellas ya no pueden hacer eso. Lo que van a hacer ahora es el almacenamiento, es decir, ahora se van a encargar de almacenar nutrientes y desechar productos de desecho. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta sobre los osteoblastos o sobre los osteocitos? Si preguntan de qué Buenos célula días. viene, Hola, profe. dime. Oli. Profe, qué pena, es que yo apenas ingresé porque estaba esperando al profesor de inglés, pero no abrió la reunión, entonces apenas ingresé, qué pena. ¿En qué íbamos? Íbamos en que, se me fue el nombre. Íbamos en los osteoblastos y osteocitos, nada más. Hice un repaso, porque pues algunos compañeros no habían venido de lo anterior, de qué era el sistema óseo, características del sistema óseo, para qué sirve, y ahorita vamos en esto. ¿Listo? Ah, bueno, Entonces, profe, solo vamos gracias. en esto. Hicimos un repaso de los primeros 5 minutos, o 7 minutos, yo no sé. Bueno, hicimos el repaso, conclusión. Sí, se sube. Bueno, Vale. listo, entonces ya saben cuáles son las células del sistema óseo, osteoblastos y osteocitos. La gran pregunta entonces es, si estas células no se pueden reproducir, ¿de dónde vienen? Pues hay una célula madre que es la cargada de hacer la mitosis para que salgan de ella literalmente los osteoblastos y los osteoblastos comiencen su trabajo. ¿Listo? Recuerden, estas células son muy importantes por el almacenamiento, sobre todo los osteoblastos de vitaminas y minerales. Aquí tenemos un claro ejemplo de esto, por ejemplo, en los países subdesarrollados, como pues así se hacen llamar, por ejemplo, o bueno, mejor, en los países donde hay hambruna, el alimento que se utiliza para tratar de controlar la hambruna es la leche. ¿Por qué la leche? Pues porque esta puede, literalmente, la leche de vaca. Si se puede, pues sería ideal la leche, por ejemplo, de otros mamíferos, como por ejemplo las cabras, que tiene mayor valor nutricional que el de las vacas, pero pues el de las vacas es más sencillo de conseguir debido a su gran tamaño y a su gran producción. Resulta y pasa que esta leche se utiliza para esto. Recuerde eso, la leche se utiliza como un método para llevar, ¿sí? O sobrellevar la desnutrición en niños. ¿Listo? Por sus altos contenidos de calcio, sus altos contenidos de vitaminas y demás. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver ahorita una célula osteoblasto, osteocito. ¿Sí? Vamos acá, espérenme un momento, ya les voy a mostrar esta parte. Regálenme un momento, por favor. ¿Listo? Bueno, listo. Vamos acá. Listo, aquí tenemos entonces la osteogénica, que es de donde se desarrolla, es decir, aquí tenemos una célula madre que lo que va a hacer es comenzar a convertirse en unos osteoblastos. ¿Listo? Las células madres tienen esta capacidad de convertirse en otras células. Cuando ella hace su mitosis, ¿sí? Va a generar dos osteoblastos y estos osteoblastos después de un tiempo, recuerde, todo depende de su alimentación, su tipo de ejercicio y demás, se va a convertir en un osteocito. Es decir, mientras que usted puede observar acá que los osteoblastos, estos de acá, tienen forma redondeada y parecen gorditos, eso es debido a que ellos están
almacenando dichos nutrientes, los osteocitos, ¿sí?, que están acá, este color azul, se ven un poco más delgados y si usted se da cuenta, estos osteocitos lo que están haciendo es literalmente llevando nutrientes hacia los osteoblastos. ¿Listo? Entonces recuerden, y como les había dicho dentro de hace 8 días, perdón, los osteoblastos en los niños están más presentes que en los adultos mayores de 50 años. ¿Listo? ¿Esto a qué se debe? Pues fácil, a que los niños están desarrollando y necesitan una mayor capacidad de almacenamiento pues de las sustancias de calcio, fósforo, vitaminas y demás para su crecimiento. Entonces, los osteoblastos y los osteocitos están muy están muy ligados al desarrollo y al crecimiento de los niños. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los osteoblastos, sobre los osteocitos? ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? No, Profe, qué profe. pena. No, no, ¿Sí? señor, está todo claro. No, señor. Listo, perfecto. Señor, qué pregunta Eh, quiere? yo puedo llevar como un programa en sí de todo lo que usted está explicando, pero más físicamente, digamos, en una carpeta, todo bien dibujado, especificado y todo por si en algún tema que va atrasado, se lo quiero poner de presentación. Pues lo que pasa es que aquí solo, bueno, para entregar la actividad como tal, aquí solo se recibe el módulo. Entonces, su merced solo entrega el módulo como tal con las preguntas resueltas, ¿sí? Si su merced quiere, puede ir anotando, ir haciendo un resumen y todo lo demás. Eso sería lo único. Sería chévere porque pues usted puede llevar todo lo que necesita y es más organizado, pero pues eso ya es decisión netamente suya. Pero nosotros solo recibimos la hoja de respuestas del módulo. ¿Listo? Nada más. Ah, bueno, gracias, profe. Listo. Bueno. Este es Profe, nuestro... pero sí, perdón, sí es bueno, digamos, también, pues es como una opinión, que es bueno que, digamos, tomen los apuntes y como dice mi compañero, para así mismo poder hacerlo del ensayo a final del semestre. Ujú. O otra cosa, por ejemplo, un tema del ensayo es, nunca se han preguntado, bueno, en este caso, ¿cómo funciona un cáncer de huesos? Nunca se han preguntado eso, de dónde está o cómo funciona o dónde está el error genéticamente hablando, porque eso se considera un error o una falla, eh, cuando hay cáncer de huesos y cómo se puede ver un hueso cuando tiene cáncer con un hueso y haciendo la comparación con un hueso normal. Eso podría ser un buen tema para su ensayo. Mirar este tipo de circunstancias donde recuerden que pues, el cáncer de huesos es igual que todos los cánceres, es una reproducción excesiva de las células. Entonces, pues podría ser un buen tema para el ensayo. ¿Listo? Ahí ya para que lo vaya mirando. Si le interesó, ¿no? Si no le interesó, pues hay más sistemas, hay más cosas. Vamos a continuar. Entonces, bueno. Para mí, Continuemos. por Profe, ejemplo, qué pena Dime. interrumpirlo. El ensayo tuyo se puede hacer en hojas de blog. Esto lo discutiremos más adelante. Todavía vayan pensando, por el momento, vayan pensando un temito, así, pequeñito. Por ahora vamos Ah, paso a bueno, paso. Vamos por temas, un tema que por ustedes cojan, ejemplo, y ya al por, final ya les puedo decir las pautas. Lo bueno, más difícil de escoger es el tema, muchachos. Las pautas, pues uno las hace, pero un tema que a uno le guste, le llame la atención y que sea interesante, eso es otra cosa. Bueno, vamos a trabajar ahora el sistema circulatorio. Resulta y pasa que el sistema circulatorio es el primer, perdón, bueno, profesor, señor. perdón, profesor, por ejemplo, usted está explicando bien, yo pues soy una persona de edad, Sí, señor. yo diría que como toma fotos para la belleza, pues puede tomar fotos ahí y las tienen en el celular, no hay necesidad de hacerlo, También, esa también podría ser una alternativa. claro, Sí, y puede usted ser. no hay necesidad de hacerlo, sino que en la foto las encuentra. Sí, Así yo hago. Yo perfecto. necesito sacar una cosa que usted haya dicho y está ahí y yo la saco de ahí.
Listo, perfecto. Esa puede ser también otra alternativa. Bueno, vamos a hablar ahora del sistema circulatorio. Sistema circulatorio es el primer sistema que se forma en los bebés. Bueno, es el corazón realmente, pero pues ahí se va formando todo, literalmente. Entonces, bueno, primera cosa del sistema circulatorio. ¿Cuál es su principal función o para qué nos sirve esto? Nos sirve para literalmente distribuir nutrientes y oxígeno. ¿De dónde viene el oxígeno? Pues el oxígeno viene pues de los pulmones. Entonces significa que el sistema circulatorio tiene que ver con los pulmones. Y los nutrientes vienen de la alimentación que usted toma. ¿Listo? Además de eso, el sistema circulatorio se va a encargar de los desechos metabólicos, es decir, de todo lo que desecha la célula. ¿Vale? ¿Hacia dónde se dirige esto? Pues a nuestro centro de filtración. ¿Cuál es el centro de filtración? Los riñones, mediante la orina. ¿Listo? Mediante la orina. Es decir, cada vez que usted consume alimentos, aprovecha todos esos alimentos, se va a producir un desecho metabólico. Este desecho metabólico va directamente a la orina. Y el subproducto de las células en la respiración, ojo, de la respiración. Si nosotros respiramos oxígeno, ¿cierto? Inhalamos dióxido de carbono. Entonces, todo esto se lleva entonces en dos órganos principales. Oxígeno y dióxido de carbono, ¿en dónde? En los pulmones. Alimentación, todo lo que es el sistema digestivo y riñones. ¿Listo? Bueno, resulta y pasa que el corazón es el primer órgano de todo, absolutamente todo que es creado. Como es el primer órgano, es el único órgano que después de creado no se puede detener. Si este órgano se llega a detener, más o menos, se calcula que en promedio en unos 10 a 12 minutos, bueno, eso sí es mucho tiempo, usted ya literalmente deja, o bueno, se muere, literalmente. En este caso, entonces, el corazón es el único órgano que nunca se detiene, sin importar que nunca se va a detener. ¿Listo? Entonces, bueno, sistema circulatorio se divide en dos. Uno que se llama cardiovascular y el otro que se llama sistema linfático. ¿Listo? El sistema cardiovascular va a estar dividido entre lo que son corazón, venas, arterias y capilares. Y el sistema linfático es aquel que se encarga de la producción, literalmente, de células que las vamos a ver más adelante. ¿Listo? Esto todavía no lo vamos a tocar, pero vamos a empezar entonces con el sistema cardiovascular. Primero, sistema cardiovascular. Primera gran función, distribuir nutrientes y oxígeno a todas las células del cuerpo, o sea, todas sus células. Usted recuerde que una célula es muy pequeña. Es tan pequeña que necesita que le lleven nutrientes y oxígeno. Para eso está el sistema cardiovascular. ¿Qué significa esto? Que todas las células de su cuerpo reciben esto. También recogen, ¿sí?, el desecho metabólico y el dióxido de carbono. Pero ¿quién se va a encargar de todas estas funciones? Una célula que es una célula sanguínea, ¿sí?, que se conoce como glóbulo rojo. ¿Listo? Glóbulo rojo. El glóbulo rojo es el encargado literalmente de llevar nutrientes por un lado, oxígeno por otro, dióxido de carbono por un lado y desechos por otro. ¿Listo? Bueno. Lo siguiente es que para poder llevar estos nutrientes, este oxígeno y sacar estos desechos metabólicos y este dióxido de carbono, se necesitan unas vías. Esas vías se van a conocer como arterias, venas y capilares. ¿Cuál es la diferencia entre una arteria, una vena y un capilar? Primero empecemos por el más sencillo de todos, que son los capilares. Los capilares se encuentran muy cerca de la epidermis, o si lo quiere de otra forma, de la piel. ¿Listo? ¿Cuál es su principal función de los capilares? Es poder refrigerar el cuerpo, ¿sí? Cuando pues, hay exceso de temperatura o si lo quiere ver hay mucha temperatura. ¿Listo? Entonces, gracias a los capilares, cada vez que usted se pone rojo, es debido a eso, a que la sangre se bombeó a los capilares y pues usted se sonroja. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar ahora las arterias. ¿Qué son las arterias? Bueno, las arterias son la principal, o bueno, la principal autopista, por decirlo así,
por donde se lleva el oxígeno y los nutrientes. Es decir, las arterias van a llevar oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo. Las venas se van a encargar de lo contrario, es decir, desechos y dióxido de carbono. ¿Cuál es la gran diferencia entre la una y la otra? La primera, que la sangre de las arterias es más roja debido a que el glóbulo rojo está transportando oxígeno. ¿Listo? Y las venas, ¿sí? Su sangre es más opaca debido a que está transportando dióxido de carbono y, y desechos metabólicos. ¿Listo? Entonces, bueno, otra de las diferencias es que las arterias tienen una, llamémoslo así, una flexibilidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando hay un bombeo excesivo, ¿sí? Excesivo es excesivo, las arterias pueden continuar bombeando y pueden continuar su función, se pueden anchar y después de un tiempo vuelven a su tamaño normal. Mientras que las venas no tienen esta capacidad. ¿Esto por qué se debe? Porque las arterias llevan oxígeno. ¿Listo? Y muchas veces en circunstancias especiales, por ejemplo, en sustos, en carreras, bueno, en X y Y, estas arterias necesitan llevar más oxígeno en menor tiempo. Entonces lo que se hace es que ellas tengan un recubrimiento especial que hace que se anchen y vuelvan a su estado normal, mientras que las venas no. Hay un tipo, llamémoslo así, como de enfermedad, no sé si podríamos utilizar ese término, ¿no? Que se llaman venas varicosas. Se debe a eso, a que en un momento hubo un gran esfuerzo hecho por las venas. Estas venas lo que hicieron fue ancharse, ¿listo? Pero no pueden volver nuevamente otra vez a su, llamémoslo, pues literalmente volver ¿a su qué? A su cauce normal. ¿Listo? ¿Hasta aquí claros? ¿Cuál es la diferencia entre una arteria, una vena y un capilar? Sí, ¿Dudas? señor. ¿Preguntas? Sí, profe. Listo, perfecto. Listo, perfecto. Bien, Bien, sí, señor. perfecto. Bueno, entonces, siempre que usted le nombre una arteria, una vena o un capilar, imagínese que las arterias y las venas y los capilares son una especie como de manguera por donde fluye la sangre. ¿Listo? Bueno, resulta y pasa que la sangre, como nosotros la conocemos, su color rojo, rojo, bueno, depende si es de una arteria o de una vena. Si es de una arteria es rojo brillante, si es de una vena es un rojo opaco. De un capilar, pues dependerá. Generalmente los capilares, pues, no se puede sacar sangre debido a que, pues, son muy pequeños, la cantidad de sangre es muy poca, pero dependerá. Entonces, bueno, imagínense que es una especie como de tubo por donde pasa la sangre. Resulta y pasa que, el fluido que nosotros llamamos sangre va a estar compuesta por su mayoría de sustancias proteínicas. ¿Qué son esto? Estas son sustancias que le permiten literalmente a los glóbulos rojos, hasta ahora que hemos hablado de ellos, deslizarse por las venas, arterias y capilares sin generar fricción, o bueno, no generar tanta fricción. ¿Listo? ¿Qué pasaría si no existiera esto? Pues imagínese usted, pues ir en un carro a altísima velocidad, ¿qué le pasaría a los neumáticos? Pues se calentarían y en algún momento, pues se van a deshacer los neumáticos. En este caso pasaría exactamente lo mismo. Sin esta sustancia, lo que va a pasar es que literalmente la sangre, ¿sí? Literalmente la sangre haría que las venas y arterias se calentaran tanto que se derretirían y no podrían funcionar. ¿Listo? Entonces, bueno. Este líquido es transparente. No sé si alguna vez usted haya visto una prueba de sangre, pero pues cuando hacen un centrifugado, la cantidad de líquido blanco es 2/3, ¿sí? Por 1/3 de la cantidad de sangre. Entonces siempre va a ser así. ¿Listo? ¿Hasta aquí claros? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, cosas que no se hayan entendido, chicos? No sé. ¿No? ¿Todo claro? ¿Como el agua del río Bogotá? Perfecto. Muy bien. Listo. Bueno, esta sustancia, sí, que es transparente, nos va a ayudar para algo. Pues ya les dije, evitar todo lo que es la fricción de los glóbulos rojos con las venas, arterias y capilares. Vamos a hablar ahora de
el sistema linfático. ¿Qué sirve o para qué funciona el sistema linfático? ¿Alguien sabe para qué funciona el sistema linfático? ¿Por casualidad? ¿No? No. ¿No? ¿Ni idea? No, profe, no, señor. No. Bueno, listo, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco del sistema linfático. Bueno, ¿y ganglios linfáticos? Tampoco. Ganglios. O bueno, ya sé. Amígdalas. ¿Han escuchado de Tampoco. las amígdalas? Sí, claro, la Sí. Listo, amígdala, sí. perfecto. Ahí vamos. ¿Para qué sirven las amígdalas? Para avisar cuando hay una infección en el cuerpo. Muy bien, perfecto. Entonces, si su merced, vamos a tener un poco de claridad ahí, y es que las linfas o el sistema linfático es aquel, bueno, dependiendo. Vamos a hablar primero de las amígdalas y demás. Entonces, las amígdalas son las encargadas de la producción de los glóbulos blancos. ¿Listo? O, si lo quiere ver de esta forma, sistema de defensa de nuestro cuerpo. ¿Listo? Gracias a su compañera sabemos que las amígdalas se activan cuando, ¿qué? Cuando hay una infección, ¿cierto? Una pregunta, ¿tenemos además de las amígdalas alguna otra señal de infección? ¿Algún otro ganglio que sea famoso? No, ¿No? no sé, no he escuchado. Bueno, listo. El más famoso de todos ellos son las amígdalas, porque cuando las amígdalas se inflaman y si su inflamación es exagerada, se tienen que remover. ¿Dónde las encontramos? Pues literalmente las encontramos en el cuello, en la parte superior del cuello. Listo. Bueno, resulta y pasa que hay otras que se llaman vaso y timo. ¿Qué es el vaso y qué es el timo? El vaso y el timo también son productoras de glóbulos blancos. ¿Listo? Se activan cuando hay infecciones. ¿Sí? Ojo, se activan cuando hay infecciones. ¿Y cómo se activan? Inflamándose y absorbiendo más nutrientes y segregando glóbulos blancos. ¿Listo? Así se activa. Otra de las funciones de los bueno, de las, del sistema linfático, o de las, sí, del sistema linfático, es poder secretar unas sustancias, o bueno, sustancias, ¿sí? Que lo que van a hacer es mantener el equilibrio en el cuerpo. En pocas palabras, nos permiten tener un equilibrio, por ejemplo, de temperatura, que nuestra temperatura no sea muy alta ni muy baja. Más o menos, ¿cuál es la temperatura de un humano? ¿Alguien sabe? Por casualidad, sí. 35. 36. 36 grados. 35 pues está un poquito bajita, pero se admite 36 grados. Los ganglios se encargan de eso, de mantener ese equilibrio entre decir, oiga, estamos muy bajos, necesitamos aumentar, por ejemplo, la temperatura de nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿hasta aquí claros? Sí. Listo, perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, para eso funciona el sistema linfático. Bueno, continuamos. Bueno. Ah, bueno, otra de las funciones del sistema linfático, antes de que pues, se me vaya a olvidar, es que el sistema linfático se encarga de las sustancias extrañas. Es decir, cuando entra algo que no se reconoce, el sistema linfático lo que hace es eliminarlo. Un ejemplo de esto son los tatuajes. ¿Qué son los tatuajes realmente? Entonces, bueno, un tatuaje, ¿qué es? Es agregar tinta a la piel, ¿sí o no? Pero uno se hace la pregunta, venga, profe, pero si nosotros cambiamos de piel, literalmente, nuestras células se van renovando día a día, o bueno, cada cierta cantidad de tiempo. ¿Qué pasa con los tatuajes? Pues muy fácil, chicos. Si usted tiene un tatuaje o se ha visto una persona con tatuaje, el color del tatuaje, ¿sí? Se debe a que el glóbulo blanco encapsuló el tinte, ¿sí? Escúcheme, encapsuló el tinte y lo mantiene ahí. ¿Qué pasa después de mucho tiempo un tatuaje? ¿Alguien ha visto un tatuaje después de 10, 15 años? ¿Qué pasa con Se ese va tatuaje? borrando, Sí, 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 se se va, va se va como aclarando. extinguiendo, ¿no? Exactamente. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque los glóbulos rojos, blancos, perdón, ahorita cuando los vayamos a ver, tienen una habilidad que se llama fagocitar, es decir, tragarse a su adversario, literalmente. Lo que pasa es que
el glóbulo blanco pues tiene un ciclo de vida, ¿sí? Cuando él fallece, pues llega otro glóbulo blanco y se lo traga. Y se lo traga. Y así van a estar todo el tiempo. Entonces, generalmente, lo que pasa con un tatuaje es que la tinta ha sido absorbida por tantos glóbulos blancos, o bueno, sí, fagocitada por tantos glóbulos blancos que se va literalmente volviendo como borrando, si podría utilizar este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, por eso es que los tatuajes se van borrando. Como dato curioso, ¿cómo funcionan los Profe, tatuajes? y eso, Dígame. digamos, no afecta así, no sé, cosas así como el cuerpo, por decirlo así. Sí, claro, obviamente, pues la linfa se va a encargar de eliminar el exceso de grasa, perdón, de tinta que los glóbulos blancos no puedan eliminar. ¿Cómo se elimina? Pues lo llevan hacia los riñones y por eso usted no puede donar sangre durante 3 meses, porque la tinta literalmente está por todo lado de su cuerpo. Entonces es simplemente por eso. ¿Vale? Otro de los efectos secundarios de los tatuajes es que activa el sistema inmune, o los glóbulos blancos en este caso, los activa de tal forma que a usted le puede dar fiebre. ¿Y esto a qué se debe? Precisamente a que pues el cuerpo cree que hay una infección y pues hay que detenerla de alguna forma. ¿Listo? Entonces, por ejemplo. Profe, pero Entonces, Ah, una pregunta, señor. una pregunta. Digamos ya de un tiempo de que uno tenga un tatuaje, ya puede donar otra vez sangre, ¿sí? Claro que por supuesto que O sí. ya no. No, ya después de 6 meses usted, bueno, son 3 meses, pero pues generalmente uno le dice que son 6 meses. ¿Por qué? Porque pues quieren que ya no haya tinta. En 3 meses ya se ha eliminado casi toda, pero en 6 meses ya no hay. Entonces ya después de 6 meses usted ya puede donar sangre común y corriente. Eso no es excusa para no donar sangre. Por favor, donen sangre. Mire que ahorita se necesita, entonces si puede en estos días vaya y done sangre. Yo en estos días también voy a tratar de ir a donar sangre porque pues, se necesita. Si quiere ir, hágalo, bienvenido sea. Si su tatuaje ya lleva después de 6 meses, vaya, done sangre. ¿Listo? Donen sangre. Hay que salvar vidas, al menos de esa forma. Bueno, chicos, entonces, vamos a dejar nuestra clase hasta aquí, ¿sí? Ya hemos comenzado con los ganglios linfáticos. Espero que voy a seguirles trayendo datos curiosos, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando el sistema inmune ataca los glóbulos rojos? Por ejemplo, es algo que... ok. Bueno, su merced, todavía no estamos en la clase de sexto, la clase de sexto del ciclo 6, perdón. Bueno, sí, ya vamos a empezar la clase del ciclo 6, sí, tiene razón. Bueno, chicos, nos vemos entonces la próxima clase. Que me les vaya muy bien, que tengan un muy buen fin de semana, que descansen. Chao a todos. Empezamos entonces la clase para los de 10º y 11. Empezamos la clase a las 11 en punto, ni más ni menos, por favor. Entonces, Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Gracias, profe. Gracias, profe. profe. chao. Espero Profe, muy que, amable, gracias. vale, chao. Datos curiosos. Voy a seguirles trayendo datos curiosos. Y para los de 11, por favor, denme 4 minutos y arrancamos la clase. ¿Listo? Entonces ya nos vemos. 11 en punto. Ni más ni menos, chicos. 11 en punto. Chao a todos, ya nos vemos. Chao.